Bueno, seguro que ustedes quedaron enganchados, internalizados con el tema, cómo es la construcción política y demás. Y habíamos cerrado la última parte con el caso del justicialismo, el peronismo, el radicalismo y lo que es el PRO en su acta constitucional, ¿no es cierto? Sí, sí, lo que es lo fundacional del PRO. Sí. Sí, que son... Anacrónicos a estos dos partidos. Exactamente, que son, porque además la propia formación del PRO, la formación generacional que tiene, la mayoría son gente bastante joven, pero digamos, los que tienen alguna edad, que superan los 40 años, han vivido distintas experiencias. Dentro del PRO se pueden encontrar capas que van desde el apoyo a las dictaduras hasta el apoyo a Alfonsín. Todo eso está dentro del PRO. O sea, el primer lugar donde recoge el PRO adeptos, adhesiones del radicalismo. El radicalismo le dio muchos recursos en términos de afiliación primera, de cómo empezó, cómo desarrolló. Primero empezó como un partido vecinal, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Seguro. Tiene un mérito, sin duda, político, que hay que decirlo. Hay un mérito. Se convirtió en un partido nacional y en un frente nacional. En términos de marketing, el radicalismo hizo el canal de distribución. Claro, claro. En todo el país. Claro. ¿No? El canal de distribución fue el radicalismo. Yo no sé, ¿alguna vez pasó que en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y la nación esté gobernada por un mismo partido? ¿Pasó no sé, vez? Pero no recuerdo. Para mí, yendo a los temas de regionalización, yo digo que el gobierno nacional tiene una oportunidad histórica, que es donde viven 15 millones de argentinos, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, tener una política única en temas de seguridad, salud, educación, transporte y medio ambiente. Si ellos logran coordinar, hacer una agenda, nación, provincia y ciudad, donde atiendan estas 5 problemáticas, yo te diría que arreglan el 50% de los problemas de la Argentina. Están haciendo obras estratégicas que no se hacían en la Argentina y se habían comprometido hace 50 años, caso la autopista Presidente Perón, caso, bueno, te puedo dar 10 casos, el anillo de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, correr el cordón, digamos, del SAME hacia el área metropolitana, tratar de buscar un nuevo marco del tratamiento del residuo. La última solución la dio un gobierno militar allá por el año 76, que es una bomba ambiental. O sea que ahí hay una oportunidad histórica. Yo cuando hablo con algunos funcionarios del gobierno nacional, digo, mira, no desperdicien esto, el soterramiento del Sarmiento. Hay muchas políticas que están llevando adelante, pero necesitan mucho tiempo y la paciencia de la gente está acá. Eso es y el tiempo ese es el tema. Bueno, vayamos a las economías regionales, porque si no la vamos a dejar y no quiero dejar. Economías regionales. A ver, primero, fuera del aire hiciste una referencia para aquellos que, acá se me mira esta cámara, para aquellos que de alguna manera le interesa mucho el tema, sobre un libro. A ver, contanos un poco. Sí, bueno, del año 2013-2015, para no quedarse uno con comentarios, porque de comentaristas en la Argentina y de especialistas estamos llenos. El tema, ir al campo de acción. Nosotros teníamos una agenda en desarrollo argentino que tenía 4 ejes, que era el tema social, el tema productivo, el tema del conocimiento atado, universidades nacionales a los sectores productivos y por supuesto a la política, es decir, qué le interesaba a cada provincia avanzar. En eso tenemos un mapeo, digamos, de la Quiaca a Ushuaia, de 35 economías regionales, producto por producto, es decir, cada provincia, qué sectores productivos querían potenciar, no más de 5, es decir, qué obras de infraestructura hacían falta para bajar los costos de logística, que es un problema central en los costos, esto que vos decías, lo que le pasa a un productor del norte que tiene que ir al puerto de Rosario, le sale más caro que mandarlo al puerto de Rotterdam, lo mismo le pasa a la Patagonia Argentina, a Río Negro, para poder sacar la producción del valle, exactamente tiene el mismo problema. Bueno, esa agenda, que de mi punto de vista la debería haber abordado el gobierno nacional, quizás con un plan no tan ambicioso como es el plan Belgrano. Yo digo, mientras vos recuperás infraestructura que se había perdido durante los últimos años para mejorar los costos de logística, le tenés que dar la posibilidad al productor a través de subsidios, exenciones impositivas, diferimento impositivo, que hasta que llega esa inversión, que tardan 5 o 6 años, ¿cómo hago para llegar ahí? Porque un dólar. Ahí entramos en una cuestión política. Nos da la impresión que para este gobierno la palabra subsidio es mala palabra. Claro, es mala palabra. No, a ver, te puedo dar ejemplo. El ejemplo más central, que creo que lo vamos el otro día, es Tierra del Fuego. Para ellos Tierra del Fuego es una provincia inviable. Inviable. Me hace acordar Cavallo cuando dijo, en su momento había dicho La Rioja, que había subsidiarla con otra provincia. Tierra del Fuego lo mismo.
Tierra del Fuego se perdieron 5.000 puestos de trabajo sobre 20.000 que había en el año 2015, porque de la noche a la mañana dijeron, no, las fábricas tienen que empezar a producir, pueden importar, le cambiaron las reglas de juego. Para mí con un solo motivo, que en el año 2023 se caiga el régimen de promoción industrial. Ahora, poblar Tierra del Fuego, Ushuaia, es un tema de geopolítica. Decís vos, la presencia, acá viene la discusión, ¿cuál es la presencia del Estado? ¿Hasta dónde el Estado tiene que ayudar? Pero obvio. Entonces, este es el problema que tiene para mí el gobierno, es decir, ¿dónde me paro? O sea, cuando hay medicamentos de fabricación, digamos, para la inmensa mayoría de la población que no puede acceder, el Estado tiene que intervenir. Cuando hay alguien que no puede comprar un remedio, tiene que ir a los genéricos y se lo tiene que dar a la gente. Cuando un productor del Valle de Río Negro tiene que sacar su producción, hasta que vos le conseguís un ferrocarril o le construís rutas de calidad que pueden tardar 3 o 4 años, va a contramano del mundo que no lo ayude. Es decir, mira, yo los próximos 3 años te voy a subsidiar la producción, o te voy a subsidiar los canales de riego para que vos puedas duplicar tu producción. O las 9 provincias del norte. Mira, del estudio ese, acá de las 9 provincias del norte argentino se calcula que hay 10 millones de argentinos que emigraron a los grandes conurbanos, fundamentalmente al conurbano bonaerense, el Gran Córdoba y Gran Rosario. ¿Eso por qué se produjo? Porque se fueron migrando empresas, industrias, y entonces la gente se quedaba sin trabajo. Empezaron a querer trabajar en el sector público es el problema que tenés, es lo sobredimensionado que está. Para poder dar vuelta a esa ecuación, tenés que buscar darle competitividad, zonas francas, zonas de promoción industrial, diferimento impositivo, exención impositiva. Mira, no es lo mismo un productor de oliva en La Rioja que pague el 21% de IVA a un comerciante acá de la calle de Florida que le pasa 1 millón de personas por día. A ver, te repregunto, entonces, lo que vos decís, pero no, sin cortarte, pero lo que vos decís, hay un hilo conductor que se llama pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana industria. A ver, sí, el 60% del generador de mano de obra en la Argentina. ¿Por qué lo digo? Vos recién mencionabas CAME, desde que se cambió la conducción de CAME, yo no escucho que CAME haga un duro planteo al gobierno de lo que están pasando con las pymes en la Argentina. O sea, mirá, que se corran del compromiso que tienen con el gobierno nacional y que se pongan del lado de las pymes. Hay gobernadores que están muy preocupados. Están yéndose a la lona. Escuchame, pagan tasas de 40-50% de descubierto. Sí. Van a volar por el aire, entre que se están endeudando para pagar servicios, con la estrepitosa caída de las ventas. Van a volar por el aire. Vos acordate lo que yo te dije hoy. Lo quieren tapar con el sol con las manos. Las pymes van a tener un problema, van a tener una cadena de cierres de empresas muy importante. Arcioni, sin ir más lejos, está, pero no preocupado, preocupadísimo porque no sabe cómo llevar la provincia adelante, no porque él no sepa, no tiene los recursos. Pero escúchame, no tienen posibilidad, se le ha aumentado, se triplicaron los costos de logística a cualquier productor y tiene el dólar planchado hace 2 años, no puede exportar a ninguna parte del mundo y encima se le cayó el mercado interno. Justo estabas hablando fuera del aire el tema de los limones. Y sí, pueden exportar porque es un commodity, el precio internacional está subiendo, entonces tienen posibilidad, aparte de ser Argentina el principal productor mundial. Yo tuve la oportunidad, 2 veces fui a la fábrica donde estuvo el presidente, es una maravilla de inversión y de tecnología. También te digo que los mismos dueños tienen una planta de biodiesel que invirtieron $1.000 millones, 1.000 millones, y la tienen cerrada. ¿Y la tienen cerrada? Sí, cerrada. Bueno, entonces, nos quedan muchísimos temas para plantear, pero no nos alcanza el tiempo del programa, tenemos más invitados. Pero como reflexión final, sí. La economía del año 2015, que no era la mejor economía del mundo, ni era Alemania, con muy pequeñas correcciones, sumado a la devaluación que hicieron, la apertura de los mercados de capitales y todo, con eso solo las economías regionales ayudándolas un poco, no hubieran estado en la situación de crisis que están ahora. Que dejen de hablar de la herencia recibida. Porque este era un enfermo en terapia intensiva y ellos lo están matando por haberle aplicado mala medicación. Lo están desconectando en la sala. ¡Oh, qué fuerte! En la unidad de terapia intensiva. Bueno, pasamos a la otra parte. Bueno, ¿y el futuro del PJ qué? Sí, el futuro del PJ es una incógnita, ¿no? Una gran incógnita a resolver. Mientras tanto, el oficialismo tiene una gran ventaja al encontrar una oposición tan dividida y tan fragmentada. Por el momento, digamos, goza de esa ventaja. Y vamos a ver qué pasa en los próximos meses con respecto a la unidad del peronismo. Yo personalmente soy pesimista. Lo que veo son distintos grupos, cada uno con su poder, digamos, muy acotado, limitado, y esos poderes, que son como un archipiélago el peronismo hoy,
vamos a ver cómo se dirime finalmente la lucha interna. Como dije antes, hay una lucha de posiciones, ¿no? Así como el kirchnerismo es fuerte en la provincia de Buenos Aires, lo fue en octubre con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Esa candidatura es la más fuerte, pero tampoco puede ser usada en función de un futuro balotaje, supongamos. Por lo tanto, probable que se deje de lado. Entonces, asoma en el peronismo estos grupos que no alcanzan a tener una dimensión nacional. El peronismo hoy no es nacional, es una federación de partidos provinciales. Y bueno, habrá que ver en los próximos meses cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve la lucha por la unidad. Gracias, Muchas Ricardo. gracias, Ricardo. Muchas gracias por un venir. pequeño corte y continuamos. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años, en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, retomamos acá en Proyecto Federal, pero ahora hablamos de política. Entonces vamos a descansar un poquito con los temas políticos y cerramos con los temas económicos. En el medio, temas muy, pero muy importantes de salud, ¿no, Luis? Exactamente. Con Graciela Melito, a quien le damos la bienvenida, Graciela, y vamos a tocar algunos temas muy importantes: sarampión, dengue, fiebre amarilla. Hay que ocuparse, ¿no? Tomar atención, prestar atención. No sé si preocuparse, pero sí actuar inmediatamente. Ocuparse. Bien dijiste y bien señalaba Gustavo al principio el tema de la prevención, ¿no? O sea, con la prevención mejoramos, y en la economía de la salud es una diferencia completa lo que es prevenir y lo que es tener que ocuparse de estos temas. Mira, hay temas preocupantes, hay temas estacionales. Si bien siempre nos preocupa escuchar los temas de dengue, los de fiebre amarilla, las apariciones de dengue tienen que ver con la época, porque después de las migraciones, que uno vuelve de las vacaciones, la gente puede venir con alguna infección que no es tan clásica de nuestra región. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no es común encontrar esto, como por ahí en las zonas que bien comentaban hoy, que bordean el norte de nuestro país y que están cercanas a zonas selváticas. Pero lo que, por ejemplo, es muy preocupante es esta aparición de casos en sarampión. El sarampión es una enfermedad que fue erradicada, y la región de las Américas fue la primera región del mundo que erradicó completamente esta enfermedad. A ver, lo dijo Luis en la apertura del programa, y vos ahora lo estás ratificando. Estás más preocupado por el tema sarampión. Sí, porque... disculpame, yo voy a ver que esta cámara me toma. Está hablando una profesional de la salud. Ustedes vieron el programa, acá hacemos periodismo con especialistas y no actuamos de opinólogos. Una profesional de la salud, que hace atención primaria de la salud como farmacéutica, habla de la preocupación. Justamente fiebre amarilla, dengue, hay que ocuparse como todos los años en toda la prevención, que después la vamos a referenciar. Pero el tema de sarampión es un tema que se puede complicar cada vez más en el sentido de a niveles mundiales. Este tema lo estamos trayendo ahora y lo estamos apareció un caso en nuestra ciudad, una beba de 8 meses, como apareció en todos los medios, a fin de mes, que al fin del mes pasado, que tuvo un caso de sarampión cuando esta enfermedad había sido completamente erradicada. O sea, el último caso registrado es del año 2000, o sea, hacía 18 años que no había un caso registrado de sarampión, y en la región se había erradicado completamente. El último fallecimiento fue en el 98, o sea, tampoco había casos graves, y todo se debía a algún caso que no había sido vacunado. Vamos a repasar un poquito, preocupante. repasemos el tema, que son datos muy importantes. Hace 18 años que no había sarampión. No había sarampión. 18 años. Y segundo punto, el último fallecimiento fue en el año 98. 98. Bien. Que pueden ser unas complicaciones graves, generalmente son procesos que no llegan a tal gravedad, pero bueno, todo depende del estado del paciente, como todas las enfermedades.
¿Esto por qué? Porque hay algo que lo puede prevenir. Y ahí volvemos a la prevención, que es una vacuna. Sencillamente una vacuna desarrollada desde el año 63, o sea, una vacuna que no es nueva, es una vacuna clásica de los calendarios de vacunación, que está en nuestro calendario nacional, obligatoria, gratuita, y que por lo tanto erradica todo este tema. ¿Qué pasó? Pasó esa nueva, o sea, es una mezcla de tendencias. Tiene que ver con la globalización, que hace que la conexión internacional es mucho más fluida, y que en otros países, y que acá empezó también a aprender, está esta tendencia de la no vacuna. No vacunar a los chicos, porque las vacunas, y todo, mirá qué curioso, es un dato curioso que hoy vos decís casi anecdótico, pero que terminó siendo dramático. Esto empezó en el 98, justamente, una investigación de un médico inglés, Andrew Wakefield, que en la revista The Lancet, que es una revista científica, publicó un artículo relacionando la vacuna triple viral, que es la vacuna que se da para estas enfermedades, que es una vacuna que cubre 3 virus, que son rubiola, paperas y sarampión, y que está en el calendario, con el autismo. Entonces empezó una tendencia a creer en esa ideología, que después esa investigación fue totalmente refutada al poco tiempo, porque se tomaron los datos fueron fraguados, y esta persona hasta se le quitó la licencia médica. Porque, ¿cuántos casos de autismo habría en el mundo entonces? Claro, se hizo una investigación posterior muy seria con casos de chicos autistas, hermanos, con la vacuna, sin vacuna. O sea, una investigación muy seria que comprobó que no había ninguna relación. Claro. Pero sembró una idea que fue muy tomada por un montón de movimientos, primero por Europa, en otras partes del mundo, que encima venían con esta idea de la antivacuna. El tema de la vacuna no solamente te cubre a vos, porque la vacuna tiene un efecto que se llama, la vacunación y la inmunización global, un efecto que se llama de rebaño o inmunidad global, que implica que al bajar el número de posibles personas que se contagien una enfermedad, vos disminuís toda la probabilidad y evitás una epidemia. Entonces hay que elevar la cantidad de gente inmunizada. Quiero agregarte un tema jurídico. Continuás con tu idea. Sí, la semana pasada, una familia, padre y madre, recibieron un fallo judicial, o sea, fueron imputados por abandono de persona, murió su hijo, casualmente porque tenían la onda naturista que no había que vacunar. ¿No? Y claro, los profesionales de salud trabajan con lo que se llama medicina basada en la evidencia. Evidencia científica que determina que la vacuna es efectiva. Y no hay, corregime vos, y no hay evidencia científica que no vacunando los cuerpos son autoinmunes. Exactamente, o sea, hay una inmunidad natural. A ver, los procesos de inmunidad pasan por muchos estadios. Incluso en la recomendación de la vacuna se dice que todas las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse o están inmunizadas naturalmente. ¿Por qué? Porque en esa época toda la gente había mucho contagio del sarampión. El sarampión era una enfermedad activa. Entonces la inmunidad se generó por haber padecido la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Padecer una enfermedad puede ser que uno la sobrelleve o que un chico, si es un bebé, lo puede matar. Entonces la vacuna fue desarrollada en el 63, empezó el desarrollo de las vacunas y después de esa época la vacuna pasó a ser obligatoria y la vacunación masiva hizo que eso desapareciera completamente. Lo que hace con una vacunación en todas las enfermedades es eso, es evitar que esto se propague y que además es como siempre se dice, es un acto solidario, no es solamente por tu persona. Vos tenés una convicción, pero es un acto solidario tuyo vacunarte, porque vos colaborás con toda la población a que otra persona en una situación, tal vez por un impedimento clínico de que no se pueda vacunar o por un tema a veces económico, no es este caso porque la vacuna es gratuita, al no vacunarse, pero vos bajar esa carga, vamos a decir, del virus en la sociedad, también cuidás a la población. Una persona que quiere viajar a un país donde es obligatorio ingresar con la libreta amarilla, el cartón amarillo, por la fiebre amarilla, pero tiene una patología la cual no le permite aplicarse la fiebre y quiere viajar o necesita viajar a ese país. ¿Qué hace? Bueno, en ese caso, desde lo legal, vos tenés un respaldo, que es un certificado que justamente te exime, que es con el certificado médico, para que vos ingreses, pero vos tenés que tener una prevención. Porque, o sea, tenés dos temas. Vos tenés que tener un certificado para ingresar a países, si no, no te dejan ingresar. Pero si vos tenés una patología y no te podés vacunar, no te vas a poder vacunar. Entonces, desde el punto de vista de la legalidad del ingreso, se puede constatar el impedimento en vacunarte. Y vos podés ingresar igual. Es una certificación que te tienen que hacer de que vos tenés un tema clínico por el cual no te podés vacunar. Porque sé que hay gente que le ha sucedido. Sí, el tema es que vos ingresás a un lugar con una posible, o sea, con una alta exposición. Entonces tenés que tener otros medios de prevención. Generalmente lo que tiene el dengue, como la fiebre amarilla, que esto lo hablamos justo cuando empezó este brote en la época del verano, es que hay métodos de prevención
que tiene que ver, además de la vacuna, con los medios físicos. Te prevenís con un repelente, te prevenís con cubrirte en lo posible con mangas largas, que evidentemente siempre son zonas de calor, que eso es complejo. Tener mosquiteros en los lugares donde descansás. Bueno, todas prevenciones físicas, porque en realidad esas dos enfermedades, la fiebre amarilla, el dengue, también pasa con la malaria y con otras enfermedades, son transmitidas a través de un mosquito. Entonces vos tenés que evitar que el transmisor te pique para que no se propague. En el caso del sarampión es otra cosa, que es un contagio persona a persona, se contagia igual que una gripe. Todas estas enfermedades que hablamos son todos virus, y la ventaja es que hay vacunas. Y en el tema del sarampión la gravedad es que es algo que se puede volver a convertir, o sea, podemos estar ante la presencia de empezar a desatar algo, porque un chico enfermo, lo que también se estudia en la epidemiología, es que la propagación que hace alrededor, por ejemplo, por esta bebé, hubo 70 personas investigadas en las posibles, o sea, como posibles contagiados. Tuvieron que hacer a todo el grupo en contacto un estudio para ver esa propagación. Imagínate que uno más se contagia, a su vez esa persona está en contacto con un montón más. Me estás hablando de los efectos sanitarios y los comparto, pero aquellos que eventualmente no los comparten, fíjense lo que dijo la doctora en materia de costos de salud. Hay que investigar ¿cuántas personas más? 70. 70 personas más. ¿Por qué? Por el caso sarampión. ¿Y por qué? Por no haber actuado preventivamente con la vacunación. Bueno, realmente siempre clarísima, ¿no? En tu mensaje, mucha gente que nos sigue a través del 1161367550 hace muchas preguntas. Bueno, importante que estén atentos, ver la sintomatología de las enfermedades y detectar a tiempo en el caso que ocurran. Ojalá que no haya más casos como estos y que apostemos a la prevención. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Luis, cerramos el programa y volvemos a los temas más duros, los económicos. Pero de los económicos, bueno, acá Santiago Frachina, que integra el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que sos un columnista del programa, igual que Graciela Melito. Principalmente este tema de los combustibles. ¿Por qué? Porque siempre se instala como comentarios, teníamos regalado el combustible. Y uno puede tomar, como ocurrió en su momento, que algunos tenían tarifas muy bajas. Pero el informe que ustedes presentaron presenta una alerta, porque ahora, si es que antes, para no entrar a discutir sobre el pasado, estaba regalado los combustibles, ahora parece que tenemos los combustibles más caros. Sí, exactamente. El gobierno ha definido, primero, desregular el mercado de los combustibles, es decir, que el Estado no intervenga más y dejar que las empresas fijen el propio precio del combustible. Sí. Y segundo, ha definido dolarizar el precio del combustible, con lo cual es internacionalizar un precio como el precio del combustible, que ante cualquier devaluación de la moneda nacional lo que implica es que va a subir el precio de los combustibles. Este mismo fenómeno también pasó con las tarifas de los servicios públicos. Que pero también vamos a esto, te voy a interrumpir con este tema, ¿no? Y por razones de tiempo. Sin embargo, como guión comunicacional, se muestran cuadros comparativos con la región. Mencionan a Chile y mencionan a Uruguay, pero en el caso de Chile y en el caso de Uruguay, no es que ellos son productores de hidrocarburos. Exacto, no, bueno, eso... Esa comparación no es válida, eso es lo que quiero decir. No, exactamente. Y además, con respecto al combustible, lo que ha sucedido estos últimos años es que la Argentina fue el segundo país que mayor crecimiento tuvo el precio del combustible de la región. El primero fue Brasil, pero muy poco por arriba. Por ahí tienen la caída, ahí tienen el incremento de los precios de la nafta por consumidor final. Nos detenemos en ¿cuál querés? ¿En este? Ese tiene que ver con la caída de los ingresos en términos de poder de combustible. Ahí, por ejemplo, tomando los últimos, tomando del 2016, el 2017, salario, 2016. Claro, sí. Eso es cantidad de litros de nafta que se podría adquirir por tipo de ingreso. Bien, el salario mínimo perdió 11.3% en términos de poder de compra de combustible, el salario medio 8.6% y la jubilación media perdió 4.6% en términos de poder de compra de combustible estos últimos tres años. Bueno, en términos relativos, lo que estás haciendo es relacionando un ingreso con un bien determinado particular que es el combustible. Bien. Y esto también, bueno, también tiene va de la mano lo que ocurre con las tarifas de servicios públicos. Sí. Que ustedes también hicieron un informe muy importante, pero los tiempos son tiranos. Vamos a la otra placa, a ver si... Y ahí lo que vos tenés es un comparativo regional de los últimos años, qué pasó con el precio de combustible. Lo que nos da es que la Argentina es el segundo país que más aumentó el combustible en los últimos años. O sea, empatado con Brasil y Brasil primero, 38%, Argentina 37% y debajo Colombia 36%, con lo cual te demuestra
bueno, no es que es un tema internacional, sino que es una definición de política económica del gobierno nuestro, de aumentar el precio de combustible como lo está aumentando, porque tenemos otros casos de otros países latinoamericanos que ante el mismo... Saquemos a Venezuela, porque obviamente Venezuela hoy por hoy es significado para muchos de mala palabra. Pero ahí tenés Venezuela que bajó el precio del combustible. Sí, por eso, pero lo tengo que sacar, no lo tomes a mal. ¿Por qué lo tengo que sacar? Porque vos sabés que los guiones vamos a terminar como Venezuela. Hablemos, por ejemplo, de Perú, o hablemos, por ejemplo, de Paraguay, o hablemos de Bolivia. Exactamente. Aunque fue Angela Merkel reconoció el crecimiento de Bolivia. A ver, Bolivia solamente el 8%. El 8%, inclusive Ecuador, que tenés al lado, tuvo una disminución del 11% el precio del combustible estos últimos 3 años. Y ahí tenés exactamente Perú 13%, Paraguay 10% y Bolivia solamente aumentó esos últimos 3 años 8%. Repito, ante el mismo contexto internacional. Por eso digo, lo que se ve ahí, se ve reflejado, es una decisión del gobierno desde regular totalmente el precio del combustible, con lo cual lo que está pasando es que el precio del combustible está aumentando más que en el resto de los países de la región, salvo Brasil. Hace poquito estuve en Perú, y yo Perú lo conocía desde otro lugar, lo conocí ahora, el nuevo Perú. Realmente el crecimiento que ha tenido ese país es impresionante. Vos le hablás de inflación, te dice, ¿qué inflación? Nosotros más del 2%, 1,8 anual no tenemos. Y repito, y el tema del combustible es central, primero porque es casi un bien inelástico, con lo cual te sube el precio, lo mismo pasa con los medicamentos, te sube el precio y vos lo tenés que seguir consumiendo. No es como vos desregulás el precio de los relojes de oro y si aumenta el precio de los relojes de oro, no te impacta en el nivel de vida de los argentinos, pero además el combustible forma parte de los costos de los procesos de producción y de comercialización de cualquier país. Entonces, el aumento del precio del combustible, como también el de las tarifas de los servicios públicos, es doblemente inflacionario, porque el consumidor tiene que pagar el combustible más caro, pero además como sube los costos, te termina subiendo el precio de los bienes. Y un punto importante, cuando el gobierno habla siempre de falta de competitividad de la economía argentina, siempre se está refiriendo al salario de los trabajadores, como diciendo que es la culpa de los altos salarios lo que no le da competitividad a la economía argentina. Pero el precio de los combustibles, como las tarifas de los servicios públicos, es central a la hora de medir la competitividad de una economía, porque, repito, forma parte de los costos de los procesos de producción y comercialización de cualquier país, con lo cual es imposible ganar competitividad, aumentar las exportaciones, si te está subiendo el precio del combustible un 37% acumulado. Clarísimo, clarísimo. Realmente, siempre, bueno, para aquellos que quieran ver este informe, ¿dónde lo pueden ver? Sí, entren a la Universidad de Avellaneda, en la página de la Universidad, Observatorio Políticas Públicas, que ahí está el observatorio, y ahí tienen todos los informes que vamos haciendo desde la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda, que es un informe por semana sobre un tema de coyuntura. Y los quiero felicitar porque cada vez más todos los medios de comunicación, no solamente acá en Argentinísima Satelital, en C5N, CN23, todos los medios están publicando las estadísticas en las cuales vos integrás ese prestigioso equipo, así que nuevamente las felicitaciones. Gracias a ustedes y gracias, por permitirme difundir estas cosas. Gracias. Bueno, señores, ha concluido el programa del día de hoy. Luis, lo mismo. Qué programón gracias hemos por tenido, estar con nosotros. Gracias, Graciela. Graciela, Melito. Bueno, nos vemos la semana que viene. Siempre, programa 581, la semana que viene acá, en Proyecto Federal.